la bienvenida a cada uno de ustedes. Si hay personas que nos están visitando por primera vez en esta mañana, alguien por primera vez en nuestra iglesia, alguien por primera vez en nuestra iglesia, alguien, todos, gente allá por primera vez, le vamos a hacer un pequeño obsequio, un regalo de parte de nuestra iglesia por visitarnos por primera vez. Ahí si alguien nos puede ayudar, si vio, ahí. Levante, ahí al lado del hermano Mario. Ahí va el... Exacto. Ok. Bueno, estamos con una serie acerca del matrimonio, ya, y hemos estado tocando varios temas de matrimonio, pero enfocado en la resolución de conflictos, enfocado en cómo aguantar a las personas que nos enloquecen. ¿Alguien te enloquece? ¿De repente te enloquece alguien? ¿Conoces a alguien que te enloquezca? Lo dije en las enseñanzas pasadas, por lo regular, las personas que los enloquecen son las personas que más nos aman, o con quienes tenemos más conflictos son las personas con más amor, porque ellos ven y nos conocen. Aunque hay personas, por ejemplo, nuestro jefe, ¿alguien ha tenido un jefe que lo ha enloquecido? ¿Ya? No te ama tanto, pero nos enloquece a veces los jefes. Bueno, la Biblia nos habló mucho acerca de cómo resolver estos conflictos, porque el Señor lo que quería era justamente ganar a esas personas al Señor. Entonces había que tener un comportamiento que era muy poco común en aquellos tiempos. El pueblo de Israel venía viviendo bajo la ley del ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tú me pegas, yo también te voy a pegar. Si tú hiciste algo contra mí, yo también voy a hacer algo contra ti. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, llegó el príncipe de paz, dice la Escritura. Es por eso que dése cuenta, hasta Jesucristo nunca más Dios ordenó una guerra del pueblo de Israel contra otra nación. Ahí para todo. Porque llegó el príncipe de paz, entonces terminaron todas las guerras, todos los pleitos. Y cuando el pueblo de Israel esperaba un salvador, como los jueces, como Jefté, como Sansón, como aquellos jueces que venían a liberar, como el rey David, como Caleb, como Josué, que venían con su espada, el Señor Jesucristo vino como un cordero manso. Y cuando lo injuriaron, Él no abrió su boca. Cuando lo escupieron, Él no respondió con mal. O sea, vino a cambiar la historia después de Cristo. Y eso ha sido, en cierta manera, lo que a nosotros debería ser el sello de un cristiano. Y es por eso que los mártires, por ejemplo, todas aquellas personas que han partido en presencia del Señor perseguidos, muchos de ellos murieron diciéndole a las personas que no te tomen en cuenta este pecado, como lo hizo Esteban, como Policarpo, que a la final se reía del gozo, a pesar de que lo estaban quemando. O sea, hay tantas cosas que miramos en la Escritura que cambió. Pero también sabemos que estamos en un mundo bajo pecado. Todo el mundo desde la creación ha estado bajo el pecado, y eso ha traído algunos males. Y realmente el tema que vamos a tocar hoy día es un tema un poquito complejo. Es un de estos temas que tengo que orar mucho, y he orado mucho durante toda esta semana. Es un tema que trae cargas a uno muchas veces, en el sentido de la ansiedad. Estaba muy ansioso, hermano, se los digo sinceramente. Yo este tema lo terminé de cerrar ya definitivamente el día jueves. El jueves terminé, y para mí ha sido una eternidad estos días de decir que llegue el domingo pronto. Pero ansioso en el sentido de querer ayudar a las personas, porque es un tema que a medida que uno va creciendo, a medida que va estudiando, empieza a ver cosas que se me habían pasado por alto en estos años en el Evangelio, y eso también nos demuestra que la Biblia se va manifestando en nuestra vida según nuestra madurez. Hay versículos que usted hoy día los va a entender que hace 10 años atrás no lo entendía, porque el Evangelio es progresivo, lo vamos entendiendo, vamos madurando y vamos viendo cosas más allá. Y el tema que vamos a atacar hoy día es un poco amplio, que podríamos detenernos más, pero como a veces las series me empujan a hacerlo más rápido. Pero hoy día vamos a hablar del abuso, cómo liberarse del abuso. El abuso psicológico, el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional. Vamos a estar hablando un poquito de todo. Y si tú no has sufrido alguno de estos, ojalá tú pudieras tomar nota, porque sabes que según las estadísticas te vas a encontrar en la vida con gente que ha sufrido esto. Y tú como cristiano deberías ser una persona que ayude.
Y si inclusive tú has vivido parte de lo que voy a hablar hoy día, por eso decía que es un poco complejo la enseñanza, porque quizás voy a abrir heridas que a lo mejor tú ya te habías olvidado. Pero déjame decirte, olvidar no quiere decir sanar. Hay gente que se olvida, pero nunca sana, y acarrea estas situaciones en su vida hasta su matrimonio, y genera conflicto en el matrimonio por cosas que han vivido en el pasado. Así que si realmente esperamos que Dios obre, que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestra vida, es lo que yo le pedí al Señor, y le pedía mucho al Señor, inclusive antes de subirme aquí yo le decía, Señor, por favor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude a controlar mis emociones, porque mientras yo hacía la enseñanza y estaba buscando textos y todo, había veces donde me quebré escribiendo ahí algunas cosas en el computador. Entonces, me imagino para las personas que lo han vivido, debe ser complejo, pero yo sé que el Espíritu Santo tiene poder, ¿o no? Y nos puede llenar de paz, pero también las emociones son parte también de nuestro ser. Y como les digo, me he emocionado algunas veces, se me cayeron unas lágrimas escribiendo, pensando, por ejemplo, les conté el día miércoles, me emocioné cuando estaba leyendo la historia de la empleada o de la criada de Abraham, cuando la tomaron para que fuera una mamá sustituta. Eso fue un abuso. Y es por eso que Dios también condenó y dijo que eso no era la forma que Dios estableció las cosas. Y por eso, aunque haya sido el primero que nació de Agar, el primer hijo de Abraham, Dios dijo, este no es mi hijo de la promesa, porque las cosas no se hicieron bien. Así que hay cosas como esas que yo cuando leía yo decía, no, yo sé que está dentro de un plan, y gente quizás me va a decir, pero ¿por qué Dios permite esto? Déjeme decirle que no es que Dios permita, solamente que es la ausencia de Dios en las personas que hacen mal. Y Dios muchas veces, en ese maravilloso libre albedrío que reclamamos, Dios a veces simplemente es un espectador. Pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Quiero orar nuevamente porque siempre me voy de lleno, pero quiero orar para centrarnos ahí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana. Gracias Dios por permitirnos llegar aquí a tu casa. Señor, te pedimos en esta hora que nos estés ayudando, nos estés aclarando nuestra mente, nos estés haciendo nuestro cerebro como esponja de absorber todo, para ayudaros o para ayudarme. Por eso, mi Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté redarguyendo en nuestro espíritu, esté ocupando a favor todas las cosas que se dicen, que si hay heridas, esas heridas, a lo mejor no es mi intención abrirlas, Dios, pero a veces es necesario para poder sacar la pudrición que hay ahí. Porque no porque algo esté cerrado quiere decir que está sano. Dios, bendícenos en este tiempo. Sabemos que tu palabra produce bendición. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y si hoy en esta mañana está ese sentir en nosotros, yo sé que tu consuelo viene por al que mandaste tú, al Consolador, al Espíritu Santo. Bendice Dios a cada uno. Fortalece a cada uno también, Dios, y ayúdanos también a replicar estas palabras, a poder absorberlas para algún día nos va a tocar estar con alguien, y ojalá no sea nuestra familia, no sea gente cercana, porque realmente muchas veces gran parte de estos dolores, Dios, son de gente cercana que amamos o que creíamos que nos amaban. Bendice Dios esta mañana a cada uno, a los que están en línea también, porque también detrás están pendientes viendo, y a todos los que van a escuchar este sermón durante esta semana en sus casas, que lo van a rebobinar, tú estés trabajando siempre. Gracias a Dios por tu paz y consuelo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿tiene una Biblia? ¿Trajo su Biblia? Amén. Y si no está en la pantalla o si no en sus hojas, algunas cosas que vamos a estar viendo. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Yo la tengo, tú la tienes, todos tenemos esa naturaleza. Aquí nadie podría decir, no, yo no he pecado. No, todos tenemos la habilidad, si se podría decir, para hacer cosas innatas y equivocadas, porque es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es hacer cosas conforme a lo que somos pecadores. Pero ¿cómo podemos hacer muchas veces una relación más saludable, más fuerte? Y eso es porque venimos a la iglesia.
Así que este fin de semana quiero que cada uno de nosotros pudiéramos comprender este tema que es sensible y si alguien, obviamente nadie te está obligando a hablar este tema, pero es un problema que sí necesitamos hablarlo de la iglesia, que pocas veces se habla de la iglesia. Rara vez se están hablando de abusos de la iglesia, todo lo contrario, estamos escondiendo abusos, comillas, en algunas iglesias, en vez de hablarlas y clarificar y qué es lo que nos dice el Señor. Ahí en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios. ¿Te envié la enseñanza? ¿Sí? Ok, en Segunda de Timoteo 2:2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Aquí está hablando de una descripción de personas que son pecadoras, pero que están siendo movidas constantemente al mal. Y sabes que esto está sucediendo en todo el mundo. Y muchas veces todas estas cosas están inclusive incrustadas muchas veces en el mundo cristiano, que no debería ser, pero hay cristianos amadores de sí mismos. Así que déjame decirte algunas estadísticas que cuando empecé a estudiar todo esto, siempre las estadísticas me gustan, que nos grafican un poquito el porcentaje. Siempre las estadísticas han sido buenas. Pero ¿sabes qué? En el caso de la causa número 1 del daño a las mujeres es el abuso en todas sus variantes. ¿Ya? Es la causa número 1 de que la mujer se queja, es el abuso. Emocional, sentimental, que va dentro de lo mismo, a veces psicológico, inclusive sexual, físico. Así que alrededor del mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada. 1 de cada 3 ha sido golpeada. Y esas estadísticas, déjenme decirle que inclusive meten a esas personas dentro de ese porcentaje a gente de la iglesia. Y yo te digo, si yo aplico esta estadística aquí, en esta iglesia, en esta mañana, hiciéramos esas estadísticas y sabemos 1 de cada 3, hay mujeres aquí que están escuchando el sermón que alguna vez fueron golpeadas físicamente. Y cuando nosotros miramos fríamente estas cosas, es complejo, porque hacemos como que no sucede. Alrededor del mundo, como les decía, 1 de cada 3 ha sido golpeada, 1 de cada 3 ha sido obligada a tener intimidad, sexo, estando casadas, obligadas. Eso es abuso también. Así que piense usted, sin contar los abusos. 1 de cada 5 adolescentes ha tenido una relación donde el novio las ha tratado con violencia. 1 de 5 todavía no están casados. Al casarse, eso va a aumentar. 1 de cada 5. Así que para los que tienen jóvenes, que tienen hijos en noviazgo, 1 de cada 5 han sido golpeadas o golpeados. Porque hoy día va para ambos lados, por si acaso. La última estadística que se hizo en Estados Unidos habló del abuso físico, de golpe, que antes era de un 80% de hombres golpeando a mujeres. Hoy día, ¿sabe cuánto está? 56 versus 44. O sea, ¿sabes qué? Estamos avanzando en los años y prontamente vamos a llegar a 50 y 50. Porque una mujer golpeando a un hombre, ¿sabe cómo le llama eso la Escritura? Abuso. Ah, pero es que él es más fuerte. No, eso es abuso. Porque Dios en ningún momento, en ninguna parte está permitiendo aquello en la Escritura. Una investigación reciente, el 92% de las mujeres, sus mayores preocupaciones eran sufrir violencia doméstica antes de casarse. O sea, casi 9 de cada 10 mujeres en el mundo, cuando se van a casar, están pensando, ojalá no me peguen. América tiene 3 veces más refugio para animales que para las víctimas de violencia doméstica. ¿Sabían ustedes eso? Lo dije el día miércoles. O sea, por cada hogar de mujer golpeada, hay 3 para animales golpeados. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué anda buscando? La tablet. Dele nomás, antes que lo golpee. Y entra a la estadística. Pero mejor no, ¿cierto? Mejor no.
El abuso físico, el abuso sexual, por si acaso, son los más difíciles de identificar, porque la gente los guarda. Por eso es muy complejo este tema. Por eso el 1 cada 3 a veces podríamos decir que es complejo, inclusive sin contar el abuso emocional, porque el abuso emocional es más difícil de pesquisarlo. Mire por favor en Génesis capítulo 16, versículo 6 dice: y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que, ¿qué dice? Lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Entiende por qué Sarai huye de la presencia de este matrimonio? Porque la patrona agarró a su empleada y se la ofreció a su esposo porque no podían tener hijos. En 1 Samuel 25, 17, y yo sé que todo eso van a decir, pero pastor, de ahí viene, ¿cómo se llama el hijo? Se me fue, Ismael. De ahí viene Ismael, pastor, y a la final igual es hijo de Abraham, de su simiente. Sí, pero vean por qué hasta el día de hoy tenemos guerra entre los árabes y los judíos. Por algo que comenzó mal. Por algo que comenzó mal. Una disputa por algo que comenzó mal. En 1 Samuel 25, versículo 17, aquí encontramos a Nabal, por si acaso, el esposo de Abigail. ¿Ha escuchado hablar de ellos, cierto? ¿Ha leído de ellos? Dice el versículo 17: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre que dice, es Abigail hablando de su esposo. Es un hombre perverso que no hay quien pueda. ¿Esa mujer sufría abuso? ¿No se le podía decir nada al hombre? No, porque ¿qué forma reaccionaba? Porque era perverso. Hoy día hay hombres a veces entre el pueblo cristiano que la señora no les puede decir nada, o los hijos no le pueden decir nada. Miren lo que dijo Job, por favor. Todo esto es parte de la introducción. Ustedes todavía no han rellenado nada, ¿cierto? Si no termino, seguimos a la noche, ¿ya? Pero espero terminar. Job 19, versículo 1 al 3 dice: porque Job en cierta manera recibió, por si acaso, de sus amigos en su momento. Cuando uno lee más profundamente, Job muchas veces también, a pesar de que eran amigos, recibió por si acaso abuso verbal de sus amigos. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo, qué dice? ¿Angustiarás mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperiado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? ¿Se da cuenta que inclusive la injuria es parte de un abuso? El hablar cosas de otra persona que no son es un abuso. Y la razón por qué necesitamos enfrentarnos a estas cosas es que por eso quiero compartir con ustedes un mensaje, déjenme decirles, de esperanza, sin importar quién tú seas, por lo que has pasado, qué has experimentado en tu pasado o estés experimentando hoy día en este tiempo, hoy. Me da en cierta manera no lo mismo lo que has pasado, me da lo mismo la persona. No interesa si tú, déjame decirte que estos abusos no interesa qué título hayas estudiado, cuánto dinero tienes, no interesa si eres el más pobre, el más rico, no interesa nada de eso. Todos han sido abusados. Y algunas estadísticas nos dicen que mientras más dinero tienes, menos se habla de este tema, menos se denuncia, pero más se practica. ¿Sabías tú eso? Que mientras donde hay más recursos, menos se habla del tema. ¿Por qué no queremos ser expuestos a la sociedad? Porque viven para demostrar cierta pantalla, entonces no hablan este tema. Así que quiero que hablemos justamente de ser libres del abuso, ¿ya? Y como te digo, el 80% de aquellos, dice la Escritura, que el 80%, dice la Escritura, dice la estadística, otra estadística, que el 80% de aquellos que han sido abusados, el 80% han sido abusados de niños, llevan 20 años
y todavía cargan con el dolor y con disfunciones emocionales. Después de 20 años. O sea, fueron abusados cuando tenían 5 y las estadísticas que después de 20 años, 80% todavía siguen teniendo conflictos con este tema. En Job capítulo 30, versículo 27, a él los amigos lo acusaban de que había hecho algo contra Dios, que por eso estaba siendo castigado, lo injuriaban. Y él dice, ¿hasta cuándo? Ya, pues ya 10 veces me han dicho lo mismo. Basta de decirme esas cosas. Y dice Job, mis entrañas se agitan y no reposan. ¿Qué dice? Día de aflicción me ha sobrecogido. Y algunos van a decir, pastor, no es que es por el sufrimiento que estaba teniendo. No, porque todos estos textos tienen que ver con las conversaciones con el amigo. Porque cuando parte el conflicto de Job, ¿se acuerda que se le muere sus hijos, le roban su ganado? ¿Se acuerda? Su esposa se va. Al final dice Job, siempre dice, no importa, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, listo y se acabó. Pero llegaron los amigos y quedó la escoba. Entonces se da cuenta que los conflictos que tuvo Job de la muerte de sus hijos, la pérdida de sus negocios, lo afectó, pero tranquilo, estaba en paz igual, mantenía la paz, sabía que estaba en manos del Señor. Pero cuando llegaron los amigos empezó realmente a sufrir. Así que realmente cuando vemos estas estadísticas, no hay duda por si acaso de que personas, quizás en esta mañana, o gente que tú conoces, son parte de esas estadísticas. ¿Y sabes qué? No hay un solo pasaje en la Biblia que diga, aquí están todos los pasos para sanar. No existe eso. Pero sí hay muy buenos consejos de parte de Dios para sanar. Y en eso me he centrado, porque si logramos sanar cosas de nuestra infancia, nuestro matrimonio va a mejorar. Porque muchas veces nuestro matrimonio es un reflejo de cosas que sucedieron en el pasado. Si tu papá te sacaba la mugre, si tu papá agarraba lo que pillaba y te las dio, y hasta el día de hoy tú cargaste con eso, muchas veces las estadísticas nos van a mostrar que tú vas a ser un padre violento y vas a repetir la historia. Por eso el abuso, no solamente estoy hablando un solo tipo de abuso, estoy hablando de muchos abusos. ¿Por qué eres tan muchas veces hiriente con tu esposa? Porque lo he dicho otras veces y ustedes ya se saben esa frase. Personas lastimadas, repítalo conmigo, ¿se lo sabe ya? ¿Se lo aprendió? No, siempre lo digo en los cultos. Personas lastimadas lastiman a otras personas. Cuando tú haces una estadística de las personas abusadas, el 90% de los violadores fueron violados. Y uno va a decir, pero ¿cómo algo que le dolió tanto lo vuelve a replicar? Para que usted vea cómo Satanás y la maldad que está en nosotros, que es el pecado, en vez de sanarnos, nos hace crónicos. ¿Estamos listos para partir? Entonces hago la pregunta para iniciar, ¿cómo ayudo a alguien a liberarse del abuso? Así que el primer paso para ser libre del abuso, ya sea sexual, sea físico, verbal o emocional, estoy incluyendo todos los tipos de abuso. Número 1, ¿qué es el gran conflicto? Número 1, no lo mantenga en secreto. Y este es el primer paso, por si acaso, para sanar. Es el primer paso, no lo mantengas en secreto. Si tú guardas silencio por las cosas que has pasado y no se la cuentes a alguien, déjame decirte que nunca lo has sanado, porque es el primer paso para sanar algo. Y sabes que es lo más común en el mundo, que alguien que ha sido abusado diga, no lo voy a contar a nadie, esto se va a ir conmigo en la tumba. No lo van a hablar. Personas, si estás siendo abusada emocionalmente, no lo vas a hablar en el círculo familiar. Si tu esposa o tu esposo te ha golpeado, no lo vas a hablar. Si te insulta tu esposa o tu esposo, o los padres insultan para arriba y para abajo a los hijos, no lo van a hablar. Es muy común el no lo voy a contar a nadie. Y ¿sabes qué? El primer paso que el Señor nos recuerda en la palabra de Dios es que dice la Escritura, y ustedes se lo saben, conoceréis la verdad y la verdad os hará
libre. Y la verdad se dice, la verdad no se guarda. Tenemos que ser verdaderos, necesitamos hablarlo. Y sabes que hay un dicho por ahí de un gran escritor que dice que estamos enfermos por nuestros secretos. Hay algunos estudios inclusive que hablan de que muchas enfermedades tienen que ver con lo que ocultamos de cosas de la vida. Por eso el revelar mis sentimientos es el principio de la sanación. Y tienes que, cuando alguien te cuenta a ti, déjame decirte que ya está dando un paso. Cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Es que me pasó esto. Es ya el primer paso de sanación, porque está hablando algo que lo tenía oculto. Por eso el revelar mis sentimientos es el principio de la sanación. Cualquier emoción que yo tenga en mi interior callada va a tarde o temprano a aflorar, y no va a aflorar para bien. Por eso si tienes miedo de hablar con ello, déjame decirte algo, mira. Si Mario, estamos ejemplo aquí a Mario me golpeó a mí, porque es mi familiar, y yo lo guardé en secreto, desde el momento que yo lo guardo en secreto, Mario me está dominando. ¿Me doy a entender o no? Desde el momento que yo guardo algo malo que me ha sucedido, estoy entregándole el dominio a la persona que hizo el mal contra mí. En cambio, si yo lo hablo, yo estoy controlando la situación porque yo soy el que estoy trayendo a la verdad. ¿Me doy a entender? Entonces, guardar el secreto, guardar silencios, lo único que estás haciendo es que estás teniendo miedo y estás dejando que otra persona te domine. Esa persona te va a llevar a tal grado de dominio de que tú lo vas a querer evitar porque no te quieres confrontar, te vas a huir, vas a arrancar, vas a hacer un montón de cosas porque él tiene el control. Pero cuando tú hablas y tú eres sincero y hablas con la verdad, como dice Juan 8:32, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, date cuenta que esa persona, él te va a evitar. Ya no se te va a acercar porque va a tener miedo él de que tú hables y sigas hablando más cosas. Hay que hablar. ¿Se acuerdan a la semana pasada que hablé de ese gran elefante rosado que está en nuestro sofá en el living? ¿Se acuerda de eso, no? O sea, un elefante sentado en nuestro ahí verger. Y nosotros pasamos por al lado y hacemos que no vemos el elefante. Cuando hay otras personas que pasamos y vemos el elefante de lejos, pero usted no lo ha visto, porque este es un elefante. Este es un elefante que está en muchos hogares. No queremos hablar este tema. No queremos tocar este tema. Y la gente prefiere sufrir en silencio. Por eso lo que sucede es que el abuso hace algo realmente muy loco en nuestra mente. El abuso, cualquier abuso, hace algo muy loco en nuestra mente y tiene, por si acaso, la capacidad, porque Satanás así lo puso desde el día 1, cuando a ti te abusan en todas sus expresiones, déjame decirte que en tu mente produce vergüenza. Te da vergüenza. Y ese es mire, tu esposo te golpea y a ti te da vergüenza. Y esa vergüenza te lleva a quedarte callado. Es vergüenza. Y déjame decirte que la vergüenza es una emoción producto del pecado. El hombre, cuando Dios creó al hombre, no lo creó con vergüenza. Dice que estaban desnudos ahí y no había ningún mal en ellos. Pero cuando pecaron entró el miedo, primer sentimiento. Y tuve miedo y me escondí, dice Génesis. Y después, ¿cuál fue el segundo después del miedo que vino? La vergüenza, porque me vi que estaba desnudo, así que me escondí. Date cuenta, miedo, vergüenza, los dos primeros sentimientos que aparecen en la caída del hombre. Cuando eres abusado, déjame decirte que también aparece el miedo y la vergüenza. Lo mismo, ¿y quién fue el que causó todo eso? Por si acaso, fue la desobediencia del hombre, pero también muchas veces Satanás. Mira, si han sido abusados a veces de niño, adolescente o adulto, solamente déjame decirte algo, no es culpa tuya. Y eso es lo primero que hay que trabajar en una persona, que hay que hacerle entender, no es tu culpa, no es tu culpa, no es culpa de alguien que haya sido abusado. Son simplemente las acciones equivocadas, pecaminosas de alguien más, pero no es tu culpa. Si vamos a hablar a alguien de quien conocía el abuso, me puse a estudiar mucho al rey David. ¿El rey David fue abusado?
¿Qué creen ustedes? Él vivió todo. ¿Se acuerda que lo andaban persiguiendo para matarlo? Que no hallaba dónde dormir, que tenía que andarse escondiendo en las cuevas. Esa es una primera etapa de su vida. Él pasó mucho tiempo enfrentándose al abuso, porque habían personas que lo querían dañar. ¿Sabe qué? Hay más de 100 pasajes en el libro de los Salmos que expresa el dolor del rey David, su frustración, su miedo, su depresión, su enojo hacia sus enemigos. Mira, por favor, veamos el Salmo 39, versículo 1. Veamos algunas conductas de él, naturaleza humana. Y si quiere rayar o subrayar algunas cosas, hágalo, por favor, ahí en su hoja. Como el versículo 2 para mí es un versículo a subrayar. Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar contra mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Mire lo que dice. Subraye eso. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno. O sea, el abuso que estaban, lo hacía ver todo y se quedó callado, inclusive de las cosas buenas. Gente que estaba teniendo una buena vida, estaba haciendo cosas buenas, estaba diciendo cosas buenas, es abusada y deja de decir lo bueno, se encierra en su interior, deja de hacer lo bueno, se encierra en el interior y calla todo. No solamente calla lo malo por lo que acaba de pasar, sino que calla también lo bueno. Afecta sus emociones, afecta todo, su desplante. Me callé a un respecto de lo bueno. ¿Y qué dice en el momento que él cayó? ¿Qué dice el versículo? Subraya eso también. Y se agravó, ¿qué dice? Mi hermano, entienda esto, el callar un abuso, sea el que sea, va a agravar su dolor. Por eso hay que hablarlo y por eso me decidí a tocar este tema. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. O sea, en otras palabras, ¿sabe qué quería él? Morirse. Eso está diciendo. ¿Y sabe cuánta gente que ha sido abusada ha terminado en suicidio? Y el problema es, y aunque suene un poco medio duro lo que voy a decir, lo que lo llevó al suicidio no fue el abuso. Lo que lo llevó al suicidio fue el silencio. Me explico de la forma más se podría decir, elegante. Porque el abusador, eso es lo que tú quieres, que guarde silencio. Y te va a amenazar a que guarde silencio. Así que esta es una respuesta muy clásica. Y dése cuenta que estamos hablando del rey David. Él sabía lo que era el abuso también. Así que veamos las 4 cosas que suceden cuando nos aferramos al silencio. 4 cositas. ¿Tiene una hoja? ¿Alguien me convida una hoja, por favor? ¿Me trae una hoja ya, por favor? Porque esto yo no sé si ustedes, creo que no lo tienen esto, ¿sí? ¿No? 4 cositas que hace el silencio, ¿no? Me gustaría poner más cosas en la hoja, pero la editora me dice, no, si ya no me queda espacio para meter más cosas. Esa es mi amada editora que tengo, la editora más hermosa que hay en el mundo, mi esposa. Ella edita todo lo que yo escribo, me corta versículos, me elimina texto. Así que si alguna dice, Pastor, podrían ser más hojas, bueno, hable con mi editora. Ya. Tiene que hacer milagros. Imagina yo todo lo que yo hablo en una hora tiene que estar ahí en 2 hojitas. Ella es maravillosa. ¿Ya? Aparte secretaria de profesión bilingüe, así que sabe cómo redactar. ¿Ya? Y usted la viera escribir, le estoy tirando puras flores. ¿Ya? Si usted la viera, ella escribe así. Yo le paso así mis textos y ella va así. No, impresionante. Yo la miro y ella dice, ojalá cocinar así, sin mirar, pero no. Tiene que mirar para cocinar, ahí sí que ahí estamos sonados. 4 cosas. ¿Ya? Primero,
Esto anótelo aparte, una nota atrás al final, donde sea. 4 cosas que van a suceder cuando la gente se aferra al silencio, cuando uno guarda silencio. Ya, y analizando el texto de David, ya, porque él dijo, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. O sea, el que me hizo daño está delante de mí. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Si mi esposo me golpeó y como vivo con él, entonces tengo que guardar silencio. Eso es lo que está diciendo David. El abusador va a querer que tú guardes silencio y tú, en tu mente, el miedo y la vergüenza te va a llevar al silencio. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Que uno tiene miedo de hablar en presencia de sus abusadores. El silencio va a ser, cuando has sido abusado, el silencio, lo primero que va a hacer es que tengas miedo de hablar en presencia de los abusadores. Emocional, físicamente. Ya. Es lo primero. Lo segundo que el silencio lo hace, y lo hace peor, lo dice el rey David cuando dice, enmudecí con silencio. ¿Qué viene esto? Es guardar en secreto. La segunda cosa que hace el silencio es guardar el secreto del abuso. Lo primero es no hablarlo delante de los abusadores, la segunda es guardar el secreto. ¿Qué dijo el rey David? Enmudecí con silencio. Tercero, dice el rey David que el miedo se convirtió en pánico. ¿Por qué? Porque dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. Así que, ¿qué se convierte el silencio? En pánico. En más de 20 años que llevo como pastor, ¿sabe cuánta gente ha venido y ha pasado por mi oficina a veces hablando acerca del pánico, de crisis de pánico? Gente que me viene a decir, pastor, estoy teniendo ataques de pánico, estoy abrumado por preocupación, estoy ansioso todo el tiempo, estoy temeroso, tengo miedo. Y cuando yo empiezo a conversar con aquellas personas, por lo regular yo descubro que no es el miedo, por si acaso, no es el miedo, hermano, ni la ansiedad ni el pánico. Es el dolor muchas veces del abuso que ha tenido, físico, verbal, emocional, sexual. Y por eso David dice, en otras palabras, mi angustia se enardeció o mi angustia iba en aumento. Por eso los estados mentales van creciendo en las personas. Y déjeme decirle que algo que también se ha estudiado muchísimo, mientras más avanzas en edad, más se incrementan los síntomas del silencio. O sea, una persona que fue abusada a los 4 o 5 años, posiblemente va a empezar a experimentar a los 40, 45, 50, muchos síntomas de ese abuso de los 4 años si no se hizo nada, si no se habló, si no se sanó esa herida, lamentablemente. Y cuarta cosa, ¿sabes lo que va a suceder? Que aparece la ira y la desesperación para destruir, o a nosotros o a otros. O a nosotros o a otros, porque una persona que ha sido abusada, 80%, 90% abusa a otro. Entonces se da cuenta que el silencio me destruye a mí y destruye a otros. Porque la persona, si lo hubiera enfrentado, le hubiera hablado, hubiera aclarado su abuso, lo más probable es que no vuelva a repetir la historia. Pero lo vemos muchas veces, padres que han abusado a sus hijos con golpes duros, con humillaciones, después esos jóvenes se casan y hacen exactamente lo mismo con sus hijos, pero por el silencio. Por eso ahí David estaba furioso y entre más lo pensaba, más molesto estaba. Así proferí con mi lengua. Y dice, así que ahí habla con Dios y conversa con Dios y le dice en el versículo 4, hazme saber, Jehová, mi fin. En otras palabras, ¿cuánto me queda de vida, Señor? Ya no quiero estar aquí nada. La gente se empieza a obsesionar con la muerte.
Y es por eso que te decía que la gente puede llegar a considerar el suicidio. Así que si usted está sintiendo esto ahora, si hay alguien que nos está viendo, déjame decirte algo, Dios está preocupado por ustedes. Si hay alguien que está sufriendo, que ha sido abusado física, verbal, sexualmente, Dios se preocupa por ello, pero a veces pensamos que ¿por qué Dios no me sacó? ¿Por qué Dios no me rescató? ¿Por qué Dios no hizo algo ahí? Acuérdense que vivimos en un mundo bajo pecado y Dios deja que transcurran muchas cosas en base al hombre del pecado. Pero cuando uno puede ver un abuso y puede ver que ese abuso a la final uno lo maneja de buena manera, te asombrarías de cómo Dios estaba ahí y estuvo todo el tiempo. Pero el silencio, ni siquiera con Dios, a veces guardar silencio con Dios. ¿Sabes qué? No se tiene que quedar en el ciclo del dolor. Porque lo que acabo de decir es el ciclo del dolor. Así funciona. Y va dando vuelta y gira y no hay sanación. Ansiedad, miedo y pensar que esa es la única salida al suicidio. Ese es el ciclo del dolor. Destruirme o destruir a otro. Volver a abusar a otro. Si no te suicidas vas a repetir la misma historia. Por eso hay que sanar aquello. Así que lo primero que tienes que hacer, punto número 1, no guardar silencio. No mantenerlo en secreto. Número 2, vamos a la hoja. Número 2, ¿cómo ayudar a alguien a liberarse del abuso? Número 2, póngale nombre al abuso. Número 2, póngale nombre al abuso. Cuando las personas están demasiado cerca de las situaciones, están muy demasiado cerca, involucrados en las situaciones, no vemos lo que el resto ve, por lo regular. Es por eso que la mente del hombre, inclusive, yo he escuchado a personas decirme lo siguiente, pastores, que un día hablando con alguien me dijo, pastor, una mujer golpeada, me dijo, pastor, es que yo me lo merecía. Eso es no estar viendo. ¿Ya? Eso es tener un elefante en la casa y no darse cuenta. Yo me lo merecía. Nadie se merece ser golpeado. Nadie. Pero ella decía, sí, es que eso pasa. No, hay que ponerle nombre. Como digo siempre, en el ojo del huracán se ve el sol. Mire por ahí unos videos y vea cómo algunos aviones han pasado por encima de los huracanes y ven la tierra cuando pasan por arriba del gran cono. Y el que está en el centro y mira hacia arriba, en pleno del centro del huracán, ve el sol. Pero por afuera está la destrucción. A veces tú dentro de tu propio matrimonio no te das cuenta del caos que hay. Tú piensas que no, que está todo bien. ¿Sabes qué? Pasé una buena parte de esta semana estudiando el libro de Salmos. Y como les decía, hay más de 100 referencias a señales de abuso emocional, solo emocional. Así que solamente quiero exponer 8 rápidamente, quiero exponer 8 que están ahí en sus Biblias, están ahí en sus versículos, porque para que usted viera, los vamos a leer rápido, ¿les parece? Y si quiere al ladito del versículo le pone el abuso, le vamos a poner nombre al abuso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo le alcé la voz o humillé a mi esposa, no es que fueron mis palabras, no, hay que ponerle un nombre a eso para pararlo. Porque si no se va a normalizar. ¿Me doy a entender o no? ¿Sí? Mire por favor. Salmo 102, versículo 8. Dice así. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. La palabra afrenta, en el hebreo quiere decir se burlaban. ¿Ya? Es burla. ¿Ya? Es burla. Entonces la Biblia a esta palabra afrentar, cuando una persona se está haciendo afrenta, la Biblia la llama que es agravio. Ese es un tipo de abuso, el abuso de agravio. Está en la Biblia y que tiene que ver con burlas.
Cuando alguien, usted lea la próxima vez en su Biblia, cuando usted vea la palabra agravio, es burla, se están burlando. Ese es un abuso. En otras palabras, se podría decir, siempre me están provocando a través de las burlas. ¿En el colegio pasaba eso? Sí, hoy día le llaman bullying, pero en mi tiempo no se le llamaba bullying. No había esos nombres hoy día tan sofisticados. Le pusieron nombres más encima en gringo, bullying. Somos más chilenos que los porotos y ocupamos palabras así raras. ¿Te han estado provocando con burlas? Eso es abuso. ¿Los están insultando todo el día? Eso es abuso. Se burlan de ustedes, los maldicen, eso es abuso, eso es agravio. Vamos a la segunda, Salmo 109, la segunda característica del abuso, y si quiere la pone al tiro, es la intimidación. Otro tipo de abuso que tiene que tener nombre. La intimidación, dice así la palabra de nuestro Señor en Salmo 109, 20. Sea este el pago de parte de Jehová los que me calumnian o acusan, a los que hablan mal contra mí. ¿Sabe que la gente que habla mal contra ti, la gente que dice cosas contra ti, lo único que están tratando de hacer es intimidarte? Intimidar tiene que ver el concepto de ponerte el pie encima, quieren aplastarte, quieren llevarte ahí abajo. Y lo van a hacer, como no lo pueden hacer primero físicamente, y no lo pueden hacer también a través de características de desarrollo. O sea, si yo quisiera intimidar a alguien que se está jactando de conocimiento, yo voy a estudiar más. Esa es mi forma de intimidar. Voy a estudiar más para demostrar que, comilla, lo que está hablando está mal. Pero ¿qué es más fácil? Hablar mal de él para desacreditar lo que dice, en vez de enfrentar con acciones positivas que él está mal. Ese es el gran problema que encontramos hoy día. Te voy a dejar muchas veces, mire, una forma de intimidación dentro de lo que yo siempre he dicho, lo he enseñado, te voy a dejar. Si sigues así, te voy a dejar. ¿Sabe qué está haciendo ese hombre o esa mujer que le dice a su marido o a sus hijos, te voy a dejar? Lo está intimidando, lo está asustando y le está diciendo, es que si tú no haces lo que yo digo, yo me voy a ir. Eso es abuso. Y le estamos poniendo nombre. Por si acaso. Me voy a ir. Si vuelves a hacer eso, me voy a ir. Y los más machitos que decimos, ándale. También, pues. Sí, te voy a demandar. Sí, gracias, hermano Wilson. También, más elegante todavía. Pero es verdad, más elegante. ¿Saben que esto puede suceder en el trabajo? Te voy a echar si sigues así con esa actitud hacia mí. ¿Sabes que eso es abuso? Puede suceder en tu hogar. Gente que siempre está amenazando. Eso es intimidación. La tercera es la denigración. Denigración. Cuando alguien te quiere hacer menos. Eso fue lo que dijo el rey David en el Salmo 22:7. Todos los que me ven me encarnecen. Los menosprecian, los minimizan, los están atacando constantemente, los están despreciando, estiran la boca, meneando la cabeza diciendo, este es un pavo, este es un gil. Y mueven la cabeza, ¿cierto? ¿Ha visto eso, no? No, este no vale nada. Con gestos, con cosas. Eso es denigración. David en otra versión va a decir el mismo texto, se ríen de mí y lanzan insultos, diría una traducción moderna. Y por si acaso, no estoy diciendo ni estamos hablando de burlas amables, porque hay algunas burlas que son buenas y algunas cosas que uno se ríe, ¿cierto? Hasta el mismo que lo están ofendiendo uno se ríe. Y uno lo entiende. Pero cuando hay otras cosas más allá que va a causar daño, eso es denigrar. La cuarta característica
es la humillación. Y el Salmo 69, 19 dice: Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi aprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Mire lo que dice la traducción VHL. Me insultan, me avergüenzan y denigran. Salmo 169, 19, en el lenguaje más moderno. La humillación. Cuando nosotros tenemos una relación donde experimentan humillación, por si acaso eso es abuso. Y cuando tú le estás diciendo a una persona, me estás humillando, le estás diciendo, me estás abusando. Tenemos que asumir que humillación es abuso. Por eso le estamos poniendo nombre. El avergonzar es la herramienta favorita de los abusadores, por si acaso. Salmo 73, versículo 8 dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Abuso. Ya, manipulación es un abuso emocional. La quinta característica es el dominio o control. Y aquí va a entender por qué Dios, en cierta manera, y no solamente Dios, el mundo por lo menos ha entendido esto. Mire lo que dice el Salmo 18:13. Me empujaste, ¿qué dice? Con violencia para que yo cayese. Pero ¿qué dice? Bueno, Dios te va a ayudar bueno, el versículo es un poco: Dios deja que el hombre haga su vida porque le dio un libre albedrío. Y el hombre se va a equivocar. Hay un hombre, yo te digo, hay un hombre que si empujó a su esposa, golpeó a su esposa, haya lo que sea, si la empujaste con violencia para que cayese, Dios está dejando al hombre en su libre albedrío. Pero déjame decirte algo, pero me ayudó Jehová. Dios siempre va a ayudar. Dios siempre va a ayudar a alguien que ha sufrido. Ojalá, creo que a todos nos gustaría que Dios interviniera antes. Pero Dios, acuérdense que te dio un libre albedrío, el cual decimos libre albedrío que lo gozamos, pero para algunas cosas a veces es positivo, para otras cosas es negativo. ¿Y por qué puse dominio o control? Porque está más que estudiado que el que ejerce violencia física lo único que quiere es dominar. Y como no puede dominar con la razón, tiene que hacerlo con la fuerza. Ya, es el dominio. ¿Y se acuerda la moneda de 100 pesos? ¿Qué dice alrededor? ¿Por la razón o la fuerza? Y claro, está bien ese término, pero es un término basado en una independencia de un país. Pero siempre dice, por la razón o la fuerza, pero es un término militar. En el matrimonio no existe ese término. Solo es por la razón. Por la fuerza ya es pecado. ¿Amén? Porque a la final lo que una persona, siempre he dicho, ¿quién golpea más fuerte? No siempre es el que tiene, no es siempre, es decir, tengo la razón. Por eso ponerse a discutir a combos no dice quién tiene la razón, solamente dice quién pega más fuerte o quién es más bueno para pelear, pero nunca va a decir quién tiene la razón. Tirar un plato no dice que tienes la razón, solamente que tienes buena puntería si le pegaste. ¿Amén? ¿Estás entendiendo, no? Si tirar cosas no dice que tienes la razón. Solo es simplemente querer tener control. Sexta característica es la difamación, que también la he visto a nivel de abuso. He visto cómo a veces hombres o a veces mujeres hablan mal de su esposa o de su esposo y cuentan la parte que les conviene. Y eso hacen simplemente para difamar y quitarle crédito a la otra persona. Eso también es abuso. En el matrimonio muchas veces se ve, hasta en los jueces, a veces hemos visto algunas cosas en video, en YouTube, donde vemos en jueces donde mujeres han estado mintiendo en cuanto al marido o al esposo, diciendo cosas en tribunales que no son. Difamación. Y algunas de esas dicen, no, es que estoy aquí porque él me golpeó.
Está difamando, está cometiendo un tipo de abuso. Y mire lo que dice David en el versículo 13 del Salmo 31, porque oigo la calumnia de muchos. Claro. Hay un dicho por ahí, una frase que dice, si 200 cosas, si escuchamos repetidamente 200 mentiras, la gente tiende a decir que es verdad. Pero hay un hombre que dijo, no porque se digan 200 mentiras es verdad. ¿Ok? Y ese es un error del ser humano. Cuando escuchamos algo repetidamente, 10, 4, 20, 200, repetidamente, adivina qué nos dice nuestra mente. Es verdad. Y por eso un gran sabio dijo que 200 mentiras no hacen la verdad, no es verdad. Y eso sucede, que muchas veces, a veces en situaciones difíciles, andamos difamando a nuestras esposas, a nuestros esposos, diciendo cosas, y es un tipo de maltrato andar difamando. Sí, yo sé que hay que hablarlo, no hay que ocultarlo, lo dije recién, pero ¿qué decía la verdad en Juan 8:32? Conoceréis la verdad, y déjame decirte que la difamación no es verdad. Porque oigo calumnias de muchos, el miedo me salta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí. ¿Y qué decía David? ¿E idean? Puede ser por los dichos o puede ser inclusive físicamente. ¿Sabes que cuando tú hablas de alguien constantemente diciendo cosas o prestándote para cosas, podrías llevar a que esa persona se quite la vida? Porque no todos tienen la capacidad de soportar la difamación. Algunos sí, pero otros no. Internet está lleno de eso, de difamar. La séptima característica es la condenación. Claro, porque si hay difamación, ¿qué es lo que viene por consiguiente? Condenar, aunque sea verdad o sea mentira, condenamos igual. En Salmo 35, versículo 16, como lisonjeros, encarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Al final simplemente condenan sin darse cuenta de nada, se burlan con la peor clase de profanidad. Dice otra versión, e inclusive como diríamos, ¿se acuerdan los niños a veces cuando le sacan la lengua y hacen muesca? ¿Sí o no? Hay una niñita aquí que no está aquí, mi hermano, creo que ya viajaron, hay varias familias viajando ya por si acaso, desde varios días al campamento. Algunos se fueron antes, desde el día miércoles en adelante, así que iba justo a hablar de una pequeñita, pero no está, a lo mejor me está viendo por internet, pero a mí, bueno, me encantan los niños así medio picudos, pero yo me acercaba a una niñita, no le voy a decir su nombre, pero es el papá, es el más grande de la iglesia, está el abuelo aquí, y la chiquitita dice, hola, ¿cómo estás? Me hace. Cuando llegó la primera vez, me sacaba la lengua. Y en otras palabras, ¿sabe qué está haciendo ella? Defendiéndose. Porque tiene miedo que se le acerque a alguien tan alto, entonces va a tratar de, en su forma de defenderse, no te acerques a mí. Entonces me sacó la lengua. Ahora ya me conoce. Ahora no me saca la lengua. Y ahora cuando va a mi casa, llora cuando se va de mi casa. Estoy orando por el marido de esa niña en el futuro. Que no le saque la lengua al marido porque va a tener problemas. Así que, mi hermano, necesitamos muchas veces hacer el ponerle el nombre a algo, admitir que esto no está bien, ponerle un nombre. Cuando usted, no, me estás humillando, eso no es correcto. Listo. Estás haciendo agravio contra mí, te estás burlando contra mí. Porque sabes que es un juego que en realidad nos va a llevar al mal. Y lo hacen para dañar, y todas estas cosas que mencioné son puras cosas silenciosas. No son cosas públicas. Todo es silencioso. Número 3, volvamos a la hoja. Número 3. ¿Cuánto les dije yo? ¿Van en la condenación? Son 7 nomás, son 7, disculpen. ¿Dije 8?
Son 7. Gracias, Martinita, son 7. Ella las tiene mis apuntes completos, Martinita. Gracias. Aunque podemos agregar más, no hay problema. Pero es lo otro, lo agregué nomás para que usted entendiera. El tercer paso para la restauración y ser liberado del abuso: no lo minimices, no lo racionalices. Te voy a explicar eso. El tercer paso: no lo minimices, no lo racionalices. Mire lo que nos dijo el apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué digo? Que no lo minimices y no lo racionalices. Te voy a dar un ejemplo. Llegué a mi casa. Mi hija Martina me dice: hola papi, ¿cómo está? ¿Qué tiene de bueno? Ya, ¿sabéis qué? Vírate de aquí, ándate, córrete, chao, no te quiero ver. ¿Estoy abusando de mi hija? ¿Sí o no? Sí. Eso es abuso, lo acabamos de ver. Y ella va a decir en su inocencia, o mi esposa se va a acercar a ella, o ella va a decir: Marti, entiendes que tuvo un mal día tu papá. Eso es minimizar y racionalizar. Eso es pecado, hermano. El que usted diga: no, es que así, es que es medio gruñón, déjalo. No, mi hermano, eso es pecado. Bajarle el perfil es pecado, hermano. Si algo se hizo mal, la Biblia lo llama pecado y punto. Y si yo lo cometí y le dije a mi hija así, mi esposa, en vez de decir: no, pero entiende, no, mi esposa decir: Lucho, ¿viste cómo le hablaste? Yo sé que a lo mejor hayas tenido un mal día, pero pídele perdón, porque no es correcto. Y ¿sabes qué? A lo mejor yo voy a decir: ¿sabes qué? Sí, tienes razón, no me di cuenta. ¿Cuántos de nosotros respondemos así sin darnos cuenta? ¿A veces? ¿O soy el único? Ok, yo a veces también vengo cansado, chato, o vengo, imagínense, no sé, conversando con un compadre que 3 horas que se quiere puro matar, y después llega a la casa, uno de repente llega cansado mentalmente. Rara vez lo hago, pero entienda. Pero ojo, no, eso es minimizar. Y ¿sabes qué? No nos gusta hablar del abuso, porque ese es un tipo de abuso. Por eso a veces nosotros, y inclusive hoy día a lo mejor estamos en una situación abusiva. Y ¿sabes qué? Yo estoy orando, vengo orando toda esta semana para que Dios les dé el valor de que en lugar de que lo minimicen y no lo racionalicen, tomen medidas. Hablarlo, partiendo por ahí, háblelo. Ni siquiera, por yo le digo, nos enfocamos mucho a la parte matrimonial, pero también, ¿saben cuántos hijos abusan verbalmente de sus padres? En mis tiempos eso me costaría... No, mis tiempos ya hay crucifixión en mis tiempos. Hoy día la juventud, producto de todo lo que el mundo ha entrado y todas las ciencias, comillas, donde al niño hay que despertarlo en la mañana con un algodón mojado, hace que los niños se suban por el chorro, y hoy día los hijos... ¿Y qué te crees tú? No, yo voy a salir igual, no, si te gusta bien, si no, así. Y si no te gusta y me llegáis a tocar, te voy a denunciar, como alguien dijo recién. Eso es abuso. Eso es abuso. ¿Sabes qué? Si tú quieres saber lo que Dios piensa, y solamente métete solo a través de los profetas menores, y ¿sabes qué? Dios siempre intervino. Toda la historia de los profetas menores son de abusos que hicieron contra el pueblo o contra personas. Y Dios siempre intervino, tarde o temprano. Pero ¿sabe cuándo Dios intervenía? Cuando el pueblo de Israel o las personas hablaban con Dios y le decían que ya no querían más esto. Cuando no guardaron el secreto.
Porque ahí viene lo interesante del texto, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si tú estás viviendo bajo el abuso, o conoces de personas que están viviendo bajo el abuso, anímalos a hablar. ¿Ya? Anímalos a hablar. Porque muchas veces, inclusive les voy a decir algo, cuando conocemos el abuso de alguien, la tentativa está yo denunciar. Yo no hago eso por lo regular, lo haría. Si tengo que denunciar algo a alguien, lo hago, no tengo problema. Pero yo siempre animo a la persona a denunciar. Porque ese es el principio de la sanación. Porque si voy y yo lo abuso, ¿saben quién se va a agarrar el problema? Yo. Después ella o él, en la falta de seguridad, va a terminar aceptando al individuo. ¿Y quién quedó mal de meterse en el matrimonio? Yo. Ahora, cuando me he enterado de algún abuso de menor, ahí sí que yo no guardo silencio. Por si acaso. Si hay golpes sobre un hijo, ahí yo le digo, no, lo vas a hacer tú, vas a dejar esto, o ¿por qué no? Ahí sí que no. Porque herencia de Jehová son los hijos. Entonces depende mucho, cada caso se analiza también, no es algo así, no. En Efesios 5, versículo 6 dice, que lo leíamos recién, pero quiero que lo entienda bien, porque nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, en otro texto o en otra Biblia más moderna, dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Así que no se confundan con las personas que tratan muchas veces de culpar a sus pecados. Como, no, es que mi jefe me gritó, entonces te grité a ti. No. Número 4, ¿cómo ayudar a alguien o ayudarte a ti? Ayúdalo a estar en un lugar seguro si es necesario. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando alguien o usted sabe que es abusado, sáquelo del lugar. Eso es algo básico. No estoy diciendo, por si acaso, si yo me entero que hay abuso en un hogar de acá de la iglesia, lo más probable que yo podría intervenir, pero voy a intervenir en este aspecto, ayudarlo a estar en un lugar seguro. Pero ¿sabes para qué? Para que ambas personas puedan rehabilitarse o puedan entender que hay que mejorar la relación. Porque yo no voy a sacar a nadie de ningún hogar, ni voy a decirle a una persona, ¿sabes qué? Ándate de la casa, no estás segura, para que se divorcien. Nunca va a salir de mi boca. Siempre va a ser primero, háblenlo, pero no ahora, mañana. ¿Me doy a entender? Y si tú ves a alguien que está pasando por eso, quizás le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, él te agredió, ven para acá, vámonos, hoy día te vas a mi casa, duerme allá, le explico a la persona, esto va a suceder, mañana o pasado mañana se van a juntar más tranquilos, si quieres me junto con ustedes y se habla el tema y se busca una solución. Es lo que debemos hacer como creyentes. No hablar de la otra persona, ni decir nada de la otra persona, ni agregar más leña. No, es que él no te merece, que esto aquí, que allá. No, todos tenemos dificultades y esa persona, algo que yo he entendido en los años, tanto el agredido como el agresor necesitan de la misericordia de Dios. Necesitan de la ayuda de Dios. Queremos ayudar solo al desvalido, pero el que hace daño no lo ayudamos. Hay que ayudarlo. Porque ¿sabes qué? Si yo ayudo a ella y no lo ayudo a él, a lo mejor se separan. ¿Y sabe qué va a hacer él? Va a encontrar a otra joven y va a volver a cometer lo mismo. Hay que ayudar a ambos. Ojalá terminen juntos siempre. Así que escúchame como tu pastor y sabes algo que la Biblia, no hay un solo versículo en la Biblia que dice que un hijo o una esposa o un esposo tiene que quedarse en una situación donde sus vidas están siendo amenazadas. No hay ninguno, y yo sé que hay algunos cristianos que de repente quieren defender eso y diciendo, no, pero es que él es su esposo, tiene que estar con él, porque la Biblia dice que lo juntó Dios.
No hay un solo versículo en la Biblia que dice que una mujer que está siendo maltratada tiene que quedarse con el esposo. No hay ninguno, mi hermano. Y si alguno quiere desafiarme y buscar y traérmelo, tráigalo. Yo no he encontrado ninguno. Porque si yo maltrato a mi esposa y constantemente la estoy maltratando, ojalá hubiera una familia, una mamá, un papá, hermanas, hermanos, que vengan y la saquen y les digan, mientras ustedes no conversen en forma tranquila y tú no quieras conversar en forma tranquila, no, mi hija se va a quedar conmigo. No te estás metiendo en un matrimonio, estás ayudando al matrimonio. Ahora, si tú no la quieres entregar más ahí no, porque la Biblia tampoco en ninguna parte dice que la mujer maltratada no tiene que separarse. No dice eso la Biblia tampoco. No, la Biblia dice lo que Dios unió, no lo separe el hombre, pero por la dureza de vuestro corazón. Y ahí hay que hacer un análisis muchas veces, la dureza. Ya, la dureza. Quizás uno podría, a lo mejor, creo que muy pocas veces, y estuve pensando en mi semana, si alguna vez alenté a alguien a separarse. Creo que no he alentado nunca a alguien a separarse. Pero siempre he dicho en consejería matrimonial, algunos matrimonios, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes puedan estar juntos por siempre. Pero hay veces y hay ocasiones donde a lo mejor a veces ya no se puede hacer nada porque el daño es demasiado. Pero me voy a esforzar, y se lo dije a un matrimonio esta semana, pero me voy a esforzar a que si las cosas no terminan bien entre ustedes dos, terminen en paz. Y queden tranquilos los dos. Y sus hijos entiendan eso. ¿Ok? Sí, me dijeron, sí. ¿Sabes qué? La separación, cuando yo saco ahí, y lo he hecho, he sacado a alguien de una casa, ha sido con el propósito de la reconciliación. Así que si usted ve algo, un daño, hágalo, pero para reconciliar, no para separar. ¿Ok? Así que si tú estás viviendo una situación o sabes de alguien que está viviendo una situación, acuérdate, David, comienza a orar y empieza a dar alguno de estos pasos. Empieza a orar a Dios que te dé sabiduría para hablar con personas específicas. Así que ¿cómo puedo muchas veces ayudar a mi mejor amigo? Si alguien me dice, amigo, o me dice, Lucho, ¿sabéis que estoy siendo abusado físico, sexual, verbal, emocionalmente? ¿Cómo lo ayudo? Lo primero que yo hago siempre, lo voy a hacer, lo primero es que alentarlo a que hable. Lo estaba diciendo. La segunda cosa es que comprenda el dolor que ellos están pasando. Tengo que compadecerme por ambos, no por uno, por ambos. Porque por lo regular el hombre o la mujer que maltrata a otro, lo más probable es que si yo voy a su corazón y a su profundidad, a él también lo maltrataron, lo abusaron cuando joven. Entonces él está demostrando un dolor. No es justificación, pero lo está haciendo. En Hebreos capítulo 13, versículo 13, lo pongo solamente, no lo tengo en las notas, pero se me viene a la mente Hebreos 13:3. Martina, si lo podéis poner ahí. Mira lo que dijo el Señor: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis. Yo me pongo en los dos zapatos de ambos, en el abusador y en el abusado, no solamente en uno. ¿Me doy a entender? En Gálatas 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que si yo te digo, hermano, y si tú no estás visitando, quizás estás aquí por primera vez, si alguna vez ha sucedido algo o sucede algo aquí en la iglesia, yo voy a tomar asunto, y he tomado asunto. Yo no lo encubro, y yo voy a dar el mejor consejo posible para poder tener restauración. Ahora, ¿por qué muchas veces la gente hace todo esto? Lo vuelvo a repetir: gente lastimada lastima a otra gente, gente golpeada golpea a otra gente. Lamentablemente, muchos de nosotros aprendimos de una sola forma y en un solo lugar. O sea, ¿cómo aprendimos nosotros a veces de disciplinar a nuestros hijos?
Lo aprendimos en un solo lugar, no anduvimos en 4, 5, 6 casas aprendiendo cómo disciplinar a nuestros hijos. Por eso lo más probable que muchas veces vas a ser golpeado por tu papá porque fue la forma como aprendió. Y te van a dañar porque a él lo dañaron. No es una justificación, pero yo me pongo en los zapatos de los dos. Los padres hicieron lo mejor que podían. Siempre he dicho eso. No te olvides que todos, sin excepción, estamos rotos. Fuimos rotos el día que el pecado entró en el hombre. Y por eso hacemos daños a las personas a veces, a las que más amamos le hacemos un daño tremendo. Por eso la Biblia nos habla de un quinto paso, importante. Número 5. Y este es un paso importante: no confrontes a un abusador tú solo. No confrontes a un abusador tú solo. Así que ni se te ocurra salir de aquí del culto e ir para allá. Le voy a decir que ya no me van a insultar más y que no lo hagas solo. No te estoy poniendo la capa de superhéroe en esta mañana. Estoy enseñando cómo resolver conflictos, no crear más conflictos. ¿Se acuerda cuando un texto que ocupamos mucho, que Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, dijo, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, dijo: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces. Si alguno prevaleciere contra otro, si uno me viene y me hace daño, 2 le resistirán. Hable con personas, júntese con alguien, busque un cuerpo de apoyo. Es lo que nos dice la Escritura. Hay veces que necesitamos, y lo hemos hecho, doy gracias a Dios por algunos hermanos en la iglesia que hemos hecho algún grupo de intervención de emergencia. Pastor, pasó esto, ¿qué pasó? Me cuentan, ya voy para allá, yo pastor también voy, y nos juntamos 1, 2, 3 familias y decimos, ya, ¿cómo vamos a ayudar a este matrimonio? Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo vamos a ayudar a esta persona que está pasando eso? Eso es un grupo de intervención donde 2 o 3 personas, familias maduras de la iglesia se ayudan. Pero no tienes que vivirlo solo o guardarlo en silencio. Porque sabes que te vas a condenar a ti mismo, te vas a sentir culpable. En cambio, cuando buscas personas, vas a encontrar que hay un espíritu de amor, de restauración. Y no vas a escuchar es que tienes que solucionarlo, vas a escuchar, vamos a solucionarlo. Acuérdese que en Corintios el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 12 dice que el que se cree estar firme, algún día te puede pasar a ti y vas a necesitar un grupo de apoyo. Y a veces inclusive yo como pastor necesito un grupo de apoyo para resolver algunos conflictos aquí en la iglesia. Te lo digo en serio. A veces no es suficiente que yo esté ayudando, o mi esposa, yo con mi esposa ayudando a un matrimonio que está pasando una situación como esta. No, porque ¿sabes qué? Yo también me voy a cansar. A veces yo no voy a tener, por más sabiduría que a veces uno aplique, no tengo todo. A lo mejor tú tienes otra visión. Así que ponte a la disposición muchas veces y decir, pastor, cuente conmigo, si algún matrimonio necesita ayuda, hagamos un grupo de apoyo y ayudemos. Y ojalá eso que se converse y se hable también es importante que se maneje dentro del grupo, no dentro de la iglesia en su totalidad, porque sabe que la vergüenza hace que esa persona o ese varón muchas veces nunca más vuelva a la iglesia, porque se encargaron de esparramar por toda la iglesia lo que había hecho. El Señor no vino a eso, no vino a enfocarse en el pecado, sino que vino a enfocarse en la solución. Y cuando yo creo un grupo o trato de ayudar a un matrimonio, al que sea, o un niño que ha pasado por situaciones difíciles, es para buscar la solución, no es para condenar a alguien. En Gálatas 6, versículo 1 dice, mire lo que dice Gálatas 6, 1 para dar fortaleza a lo que estoy diciendo. A hermanos, dice, le está hablando a la iglesia allá, a todas las iglesias que estaban en la provincia de Galacia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con un espíritu, con minúscula, está hablando de la parte emocional, con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué dice? Algún día te puede tocar a ti, tú vas a estar ahí, o van a estar haciendo eso. Por eso, mi hermano, acuérdense que el Señor nos dijo que nosotros somos luz,
¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando vamos 2 o 3 familias a ayudar a una familia, ¿sabe qué estamos llevando a esa familia que está pasando tiempos de oscuridad y de tiniebla? Luz, porque somos luz. Y mientras más luz, ¿qué es lo que hay? Más exposición. Por eso le estoy diciendo que a veces yo quiero ayudar a alguien, pero mi luz no es suficiente para exponer todo. Y necesitamos de personas que nos estén ayudando. Hay veces que le digo, Benjamín, levántate, vamos. Y agarro al Benjamín y lo llevo conmigo. Y se va conmigo y vamos a hablar de una situación difícil con alguien. Y algunos, ¿a qué no piensen? No lo llevo porque que si se me tiran a lloro me defienda. No, no lo llevo, porque yo quiero que él sea luz. Me dijo un día uno de mis hijos, el flaco, me dijo, papá, yo te acompaño, si hay que pegarle, yo voy ahí a la parada contigo. No, hijo, si no vamos a eso, vamos a solucionar. Como él haría todo por mí. En Efesios 5, versículo 11 al 13 dice, mire lo que dice la Escritura, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice? Repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen. ¿Qué dice? ¿Me entiende? Hay que hablar las cosas. Si te han minimizado, háblala. Si se han burlado de ti, háblalo con alguien para que te ayude y ayudemos al burlador. Porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, mire lo que dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias, ¿por quién? Por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Cómo ayudamos a alguien? Que hablemos las cosas, no las guardemos. El sexto paso para la restauración, comienza el proceso de sanación. Número 6, comienza el proceso de sanación. Déjeme decirle que si quisiéramos, solo en este punto, en el punto 6, el proceso de sanación son 12 pasos, pero no los puedo hacer hoy día, ni en un sermón, por si acaso. Y para eso estamos preparando un grupo aquí en nuestra iglesia. Todo esto tiene que ver con muchas de las cosas que hemos visto, hablado, y estamos levantando un ministerio que va a llevar a cabo esos 12 pasos. Ahí después les voy a estar pasando material a todos los que se van a hacer parte. El hermano Miguel, que está aquí presente con nosotros, con su esposa, que ellos, Miguel, profesional, psicólogo de profesión, le hice este desafío. Le dije a Miguel, el Señor puso en mi corazón de levantar un ministerio de restauración. Restaurar personas abusadas, personas que se drogan, personas que han sufrido violencia intrafamiliar, personas que sufren del bullying y así abusos. Y el Miguel me dijo, ok, ya, para eso el Señor me tiene, ok, hagámosle pues. Y así que ahí estamos creando eso, así que prontamente se viene. Si quieres ayudar, bienvenido. Si te quieres especializar, bienvenido. O si ya te especializaste en algún área y puedes ayudar, habla con Miguel. Pero, ¿te acuerdas cuando pasé las llaves de bendición? ¿Te acuerdas de las 8 llaves de bendición? Las 8 llaves de bendición, sin que ustedes, ahora lo estoy revelando, son parte de las 12 sesiones que tiene que ver el proceso de restauración, que conlleva más o menos, toma un año. Así que si tú has pasado por situaciones difíciles en tu vida y te quisieras ser parte de que te ayuden, de un cuerpo te ayude, bienvenido. Y sabes que yo sé que muchas personas van a seguir creciendo mucho más. Y ¿sabe a dónde lleva al final? Porque eso es lo que más me anima. ¿A dónde debería llevarnos toda restauración? Al servicio de Dios. Porque cuando tú sirves y terminas sirviendo en la iglesia, en el proceso de restauración, es que ya estás sano en su gran parte, porque ya no se trata de ti,
se trata de otros. Entonces ya no sirvo para yo sentirme bien, sirvo para hacer sentir bien a otros. Pero quizás tienes la experiencia de haber pasado por malas cosas para ayudar a otras personas. Así que esperemos que el Señor en este año sea un año donde nos bendiga en esta parte, porque puso una carga, se podría decir, en mí todo esto, de todo lo que he tocado, llaves de bendición, y hoy día hablando de resolución de matrimonio. Mire lo que nos dijo Job, ya para ir cerrando, en Job 11, versículo 13 al 17. ¿Luchó con dolor él? ¿El Job luchó con dolor? Muchísimo, ¿cierto? ¿Sabe la historia? Mucho dolor pasó por él. Y mire lo que dice Job. Y presta atención, si tú has sufrido algo en tu vida, si has sufrido abuso emocional, físico, sexual, verbal, lo que sea, mira a un hombre que sufrió muchísimo lo que dijo. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria. O te acordarás de ella como de aguas pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Ese texto me impactó, y un texto clave, ojalá, del Ministerio de Restauración. Eso es lo que queremos hacer, que la vida sea más clara que el mediodía. Amén. Así que como pastor, y tú pastor, yo quiero que esto sea verdad en tu vida. A lo mejor hoy día no lo necesitas, pero algún día lo vas a necesitar. A lo mejor tus hijos lo van a necesitar. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ir a la sanación? Job fue tan claro. Dice, si dispusieres tu corazón. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Disponer mi corazón. O sea, necesitas valor para no guardar el secreto, está diciendo Job. Estoy desglosando el pasaje, si lo lees. En el segundo dice, y extendieres a él tus manos. ¿Sabes cómo se le llama eso en el Antiguo Testamento? Orar. Necesito voltear a Jesús, a nuestro Salvador, y decirle, Señor, yo necesito de tu ayuda. Porque ¿sabes qué vino Jesús a la tierra? Vino a salvarnos del abuso. No solo vino a darnos vida eterna, vino también a salvarnos de los abusos, de los pecados y de los pecados contra nosotros. Tercero dijo Job, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echare de ti, hay que alejarse del mal, de lo mal que lo estoy pasando, hay que alejarse de las cosas que me están perjudicando, o si yo he sido el ofensor, necesito alejarme de las cosas que hice o que afecté a mi familia o a alguien y limpiar mi casa. El cuarto, dijo Job, es recibir ayuda. Mira lo que dijo, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y me encanta el nada temerás. Cuando Dios interviene en la vida de una persona que ha sido maltratada, abusada, pero se entrega a las manos de Dios, a nada más, nunca más le va a tener a nada. Pero si todavía tienes temor, tienes esa sensación de angustia, todavía estás con temas, necesitas ayuda. Y no hay peor ciego que el que no me quiera ver. Y finalmente, otra cosa que tienes que hacer para ser sanado, número 7. Es un punto medio controversial, pero en mi experiencia, y aquí voy a hablar de mi experiencia, cuando nosotros obramos de la forma que Dios nos demanda en su Escritura, tengo que estar confiado. Número 7, permitan que Dios ajuste las cuentas. No tomen represalias, no traten de vengarse.
No, no se resientan. No anden divulgando que te han lastimado, no te hagas la víctima, porque sabes que eso no va a funcionar a la sanación. Permita que Dios haga cuentas, ajuste de cuentas. Me acuerdo, y si lo cuento con mucho respeto, está mi papá presente aquí. Cuando hubieron algunos conflictos familiares entre mis padres, me acuerdo tuvimos una reunión con los hijos. Mi mamá se va a acordar quizás de ese tiempo. Hicimos una reunión, mi papá en ese tiempo estaba ausente, habían situaciones de ellos X, también que doy gracias a Dios primero que todo eso quedó en el pasado. Dios hizo una transformación en mis padres, los sanó, nos sanó a todos. Pero me acuerdo de esa conversación que tuvimos un día en una mesa, cuando uno nomás, no todos, somos de los 5 hermanos, estábamos sentados ahí y uno dijo, con mucho respeto, dijo, no, yo voy a demandar a mi papá. Y me acuerdo el mayor dijo, ¿acaso te falta algo? Le dije yo, ¿y te falta algo? Todo el sacrificio que hemos hecho por ti, por ustedes. Y ahí le dijimos, el Señor nos dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Te falta algo? Dios no ha provisto, así que no tienes que hacer nada. Y gracias a Dios él entendió y se quedó ahí. No estoy diciendo que es lo correcto por si acaso, ni que usted haga eso, solo te estoy contando de que mi experiencia, por si tú vas a demandar a tu papá por pensión de alimenticia, ese es tu problema, te estoy contando mi experiencia para que no lo malinterpretes. En algunos casos sí es necesario, pero en nuestro caso estábamos proveyendo los mayores, así que no era necesario. Y no lo hicimos, gracias a Dios. Después con los años, pasaron los años y todo eso quedó ahí. Y me acuerdo conversando un día con mi papá y mi papá me decía, a lo mejor él no se acuerda, pero mi papá me dijo, una de las cosas que me hizo cambiar y mirar lo tan equivocado que estaba, es que ustedes nunca hicieron nada contra mí. Y él no entendía cómo nosotros no hicimos nada contra él después de los errores que quizás él había cometido. Eso yo te digo, y eso es la gracia de Dios nomás, hermano. Por eso les cuento yo como testimonio, de que no dejen, que nosotros no nos venguemos. Yo no voy a demandar a alguien por venganza. Dejémoselos a Dios. Permita que Dios ajuste las cuentas. En algunos casos, hago la salvedad, en algunos casos. Cuando tienes una relación con alguien, tienes 3 posiciones potenciales. Puedes estar moralmente por debajo de ellos, puedes estar al mismo nivel de ellos moralmente, o puedes estar por arriba de ellos moralmente. ¿Me doy a entender? Y ese día, en la situación que te estoy contando, cuando alguien hace algo contra mí, yo decido en qué posición voy a estar, abajo, al mismo nivel o arriba. Cuando yo tomo venganza, estoy al mismo nivel que ellos. Pero cuando yo guardo silencio, hay que hacer lo que hay que hacer, es lo correcto. No estoy diciendo que hay que hacer, porque acuérdense el punto 1, hay que hablarlo. Pero cuando yo no necesito ir más allá, solamente yo hablé, se solucionó el problema, yo me estoy poniendo sobre la gente que hizo mal y tomo el control yo de la situación. Esa es la ventaja que tienes de no vengarse. Yo quiero que cada persona sea mejor. Yo quiero que la iglesia sea mejor. Así que en ningún momento aquí en mi iglesia, con todas las cosas que han pasado, porque alguien me lastime, yo voy a tomar venganza. No, es mejor guardar silencio. Así que cuando alguien empieza a hablar cosas y empieza a vengarse contra esa persona, somos exactamente igual que el perpetrador. Acuérdense la bienaventuranza, bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión.
Y en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. ¿Y no nos acordamos de Cristo? ¿Cristo fue abusado? ¿Sí o no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Eso es abuso. Molido por nuestros pecados, fue abusado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, lo siguieron abusando. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entiende que para poder sanar en nuestro interior, lo primero es que tenemos que conocer a Cristo, el más abusado, pero el más perdonador de todos. Y si nunca has conocido a Cristo como tu Salvador, si has estado mirando la predicación por las redes, tienes que conocer a Jesucristo para poder experimentar la verdadera paz. Pero déjame decirte que hay personas que han entregado su vida a Jesucristo, pero aún todavía hay heridas. Y muchas veces es porque no dejamos nosotros trabajar al sanador, al que vino a sanar. Lo aceptamos como nuestro Señor, pero no lo dejamos sanar. Hay que dejarlo sanar. Él murió por nosotros. El Señor dijo en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Así que déjame decirte que el punto de inicio de una persona que no conoce a Cristo es conocer al sanador, que es Jesucristo. Él te va a ayudar. Por eso, y termino con este último texto en 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían, cuando era abusado, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, no tomaba represalias, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insulto, sino simplemente oraba a Dios y se lo dejaba a Él. Por eso yo rehusé en mi vida y hasta el día de hoy tomar represalias ante las críticas, ante los cagüines, ante los males que uno ha vivido, ante la familia por situaciones de la vida. Hay un Dios que al final del día va a hacer un balance. Vamos a estar un día todos delante de Dios y Él va a hacer un balance. ¿Y sabes qué va a haber? ¿Sabes qué va a tomar en cuenta a mí? Lo bueno que yo hice, no lo malo que yo hice. Un día Dios va a ajustar cuentas, si te sirve de consuelo. Y cierro con esto, porque yo sé que ha sido difícil en esta mañana quizás la enseñanza. Se ha notado en ustedes, han estado muy callados. Es lo que yo sabía que iba a pasar. Me he contenido porque cosas vienen a mi mente, me recuerdo de muchas historias. Pero algo que le dije a una persona en esta semana, tienes que hacer algo para romper las cadenas. Porque si no lo haces, vas a seguir haciendo lo mismo. Y tus hijos van a seguir haciendo lo mismo. Y los hijos de tus hijos van a seguir haciendo lo mismo. Tienes que tomar una acción para cortar la cadena. No vas a cortar todo, pero sí las cadenas más importantes. Porque heridas van a quedar. Y todo comienza con el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el Consolador. ¿Les parece que oremos? Pongámonos en pie. Vamos a orar, vamos a orar. Yo sé que ha sido un mensaje doloroso para muchos de ustedes. Y realmente sí me importa por las cosas que hayan pasado. Si ha sido abusado física, emocional, sexualmente, o que ustedes mismos hayan sido el abusador. Porque nos va a pasar muchas veces cosas que ni siquiera en nuestra mente estaban. Si ha sido víctima o victimario. Recuerden que hay una sola salida. Una sola salida. Y quiero decirles que para ambos casos Dios se preocupa por cada uno. Dios no hace excepción de personas.
Hasta el hombre más pecador y con más maldad, Dios le daría una oportunidad si él la pidiera. Pero también no es necesario a veces seguir con el dolor, sino hay que partir con la sanación. Y déjame decirte que aquí en esta iglesia por lo menos queremos ayudar a sanar a víctimas en todo su amplio espectro de abusos. Vamos a orar, ¿les parece? Oremos. Te invito a que ores ahí en tu corazón. Querido Señor, necesito salvación en muchas maneras. Soy un pecador y sé que un día te confesé como mi Salvador, pero a veces creo que la salvación llegó a una sola área de mi vida en la eternidad, pero no ha llegado la salvación a mis problemas. Por eso dile a Dios que necesitas ser sanado de esas heridas, liberado del pasado. Dile que necesitas poder para desarrollar nuevos patrones de conductas que no sean los repetitivos producto del miedo y la vergüenza. Dile a Dios ahí donde estás, dame una mente nueva, un corazón nuevo, una nueva perspectiva a mi relación del matrimonio, la relación con mis hijos. Por eso Dios te pido que me escuches. Como decía Job, a ti alcé mis manos. ¿Quieres realmente que la verdad te haga libre? Entonces parte simplemente asumiendo los errores y las confesiones. Y dile a Dios que todo eso es posible porque Él murió por ti en la cruz. ¿Por qué no le das gracias a Dios por que te está escuchando? Porque Dios te está escuchando en esta hora, más allá de todo el dolor que has pasado. Dile gracias por salvarme, gracias por escucharme. Ayúdame a dar pasos difíciles para crecer en amor, para ser un hombre, una mujer que tú quieres que sea. Señor, quiero que el dolor del pasado se vaya de esta iglesia, pero sé que cada día siempre va a llegar gente que viene con un pasado, pero creo que muchos de los que estamos aquí podríamos ser luz en el día de oscuridad de ellos. Por eso, Padre, quiero darte las gracias por las personas que están aquí, los que están escuchando en línea. Oro por una bendición en esta área. Oro por una bendición de valor para que esta semana quizás muchos digan, ya no voy a guardar este secreto, voy a hablar con alguien que me va a ayudar. Quizás vas a llegar a tu casa y vas a pensar y le vas a poner un nombre al abuso. No lo vas a minimizar, no lo vas a racionalizar. Y te aseguro que si tú necesitas irte a un lugar seguro, cuenta por hecho que la iglesia te puede ayudar y yo te puedo ayudar a tener más valor para enfrentar esto con otras personas que nos pueden ayudar a hacer un plan para crecer en salud y que tengamos sanación completa. Salva mi vida, Señor, también, porque uno no puede decir que a uno no le va a pasar o no puede vivir esto, ni con uno ni con sus hijos. A veces hasta nuestros hijos han padecido cosas que ni nosotros los padres sabemos, por vergüenza, por temor. Pero si puedo decir algo, Señor, si llega a suceder, quiero que tú seas quien ajuste cuenta, no yo. Te pido, Dios, que tu espíritu de consuelo se mueva en todos los corazones de los que van a ser ayudados y de los que van a ayudar, porque somos una familia. En la familia nos ayudamos. Gracias, Padre. Bendice nuestras vidas y creo que el hablar este tema ya en la iglesia es un gran paso que no se había tocado de esta manera ni se había hablado, pero creo que estamos en una era donde la iglesia ha llegado a una madurez y se nota, Dios.
Así que sigue trabajando en nosotros para todo lo que viene y podamos ser esperanza para La Serena, para Coquimbo, para los lugares que nos rodean. Y bendice Dios a cada vida. Te pedimos también, Dios, por la ofrenda que va a ser tomada, que sirve para todo lo que hemos hablado y para muchas cosas más que se van a presentar, se nos avecinan, para poder seguir creciendo y poder seguir desarrollando el ministerio. Bendice Dios este tiempo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.